Buenas noches a todos. Qué bueno verlos presentes en esta semana. Ahorita estoy con una bulla al costado de la oficina, pero ya va a terminar. Así que espero que no sea tan fuerte que nos interrumpa. Nuevamente, buenas noches a todos. Estamos un día más con el curso de Romanos. Vamos a ver ahora, y voy a compartirles mi pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve bien, pastor. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Bueno, por acá yo ya está oscuro. De repente por allá en el sur está todavía oscureciendo. Bien, vamos a ver la fecha del suceso. ¿Se acuerdan qué suceso era el que estábamos tocando? A ver, alguien que estuvo en clase anterior quizás pueda ayudar. ¿Cuál era el suceso que estábamos viendo? ¿Recuerdan ustedes? Buenas tardes, buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas hermano. noches. Esteban, pastor. De Esteban, ¿cierto? Ujú. Lo que le sucedió a Esteban. Y vamos a ver más o menos un aproximado. No hay una fecha dada en la Biblia, pero cruzando información y haciendo algunos cálculos, vamos a ver cuándo fue el martirio de Esteban. Algunos eruditos, como decía yo, miran, sacan sus cálculos y aproximadamente a los 33, de 33 a 37 después de Cristo, casi por ahí, ¿no? De lo que vemos nosotros seguido a lo de Jesús, ¿no? No había mucho tiempo, mucha diferencia de tiempo en sí. No es muchos años después de Jesús, cuando Jesús ya ascendió a los cielos, sino que estaba por ahí, porque él justamente estaba en la persecución de la iglesia y por lo tanto estaba en el momento eh, donde empezaba todo este movimiento del camino. Ahora, el sumo sacerdote, sabemos que era el que presidía el Sanedrín, y vamos a ver luego que en este caso el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? En Hechos 7.1, si vamos a Hechos 7.1, disculpen que avance un poquito más rápido para poder alcanzar los otros temas. En Hechos 7.1 dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Cuando se refería a todo lo referente a que Esteban estaba hablando, estaba como que disertando de una forma mucho más, eh, más álgido con ellos, y pusieron también a ellos, le pusieron a Esteban gente que hablase en contra de él, diciéndole de que él hablaba contra la ley, y lógicamente había un concilio, y ese concilio estaba presidido por un sumo sacerdote, que era el que presidía el concilio. Ahora, hay una cosa muy interesante con estos sacerdotes. Una de las características que el sacerdote debería tener es que tendría que ser casado. ¿Y por qué casado y no soltero?
porque el sumo sacerdote tenía que conocer la vida, en cierta manera, para que él pueda comprender a otros lo que está pasando. Y por lo tanto tenía que ser casado para saber también cómo es la vida de familia cuando la gente iba a venir a ser acusada, cómo tenía que él deliberar y todo eso con el conocimiento pleno de lo que una persona normal podía estar viviendo. Entonces, era uno de los requisitos que esté casado. Otro de los requisitos era que tenga una edad determinada, no era tan joven. Por eso más adelante vamos a ver que Pablo era uno de los indicados, pero todavía era joven, tenía que ser de mayor edad. Y también vemos nosotros que el sacerdote tenía que ser una persona instruida, una persona que conocía bastante la ley, que conocía bastante todos los pormenores que se había realizado en cuanto a la ley, es decir, las otras leyes añadidas para que pueda juzgar con sabiduría. Ahora bien, una de las características del concilio en su votación era lo siguiente, que cuando votaban, la unanimidad en el voto, quiere decir que si votaban todos negativos, ¿qué sucedía? El acusado salía libre. ¿Y cómo es eso que salía libre? ¿Por qué si todo es eso unánime? Como acá, por ejemplo, hoy en día dicen, no, todo el tribunal votó unánimemente en contra, ¿no? En contra del acusado. Por lo tanto, va a ser penalizado. Pero ahí era lo contrario. ¿Por qué razón? Por la razón de que si todo el mundo se ponía de acuerdo, quiere decir que ellos no han deliberado. No ha habido ningún tipo de encuentro entre posiciones, porque también había el caso que alguno de los sacerdotes podría salir a favor del acusado, pero en este caso lo tomaban como algo que no era real, algo que no tenía justicia, porque no habían conversado y por lo tanto ese acusado salía libre. Tenía que haber por lo menos un voto en contra para que haya justicia. Esa es la manera como ellos juzgaban. ¿Ven? Y el caso de Esteban fue un caso que fue tan interesante que ellos mismos, ¿sí? Fueron contra sus propios principios, porque todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo. Y por lo tanto, ellos mismos transgredieron sus propias leyes, sus propias normas. ¿Ven? Y vemos nosotros en el versículo 2 y dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Entonces, ahí Esteban empezó a hablar y empezó también a decirles a ellos la condición en que él también se encuentra. Porque dice varones, hermanos y padres. Quiere decir que les está diciendo, mira, yo soy uno de ustedes. Por lo tanto, me en cuenta, no soy cualquiera, ¿no? Que también conozco, sé lo que se enseña, sé lo que ustedes también están teniendo como principios y empezó a hablar, ¿no? Eso ya lo tocamos la vez pasada, todo el capítulo 7, recuerdan ustedes, y de ahí nosotros vemos que Esteban ya fue ejecutado, apedreado, ¿sí? Todo el versículo 7, y en el versículo 8 vemos cuando sale ya Saulo en persecución. Ahora, vamos a ver un ratito esto, lo que hablamos en la clase anterior de los sacerdotes. Si esto sucedió en el año 37 aproximadamente, Jonatán, hijo de Anán, podría haber sido el sumo sacerdote en este momento. ¿Ven? Jonatán, el hijo de Anán. Ahí ya tenemos el más que era Anán. Su yerno, Caifás, se manchó las manos con la sangre del Señor Jesucristo. Quiere decir que Caifás es el que
estuvo en ese momento con Jesucristo y es el que también dio su veredicto, que es otro hijo de Anán, fue el sumo sacerdote. Durante el calor extremo de la primera persecución le dio a Saulo la comisión de ir a Damasco y encarcelar a los seguidores de Cristo. Matías, otro hijo de Anán, fue probablemente uno de los judíos destacados a quienes Herodes Agripa trató de conciliar con el asesinato de Santiago, hermano de Juan e hijo de Zebedeo. Entonces, prácticamente ese es un clan familiar de sacerdotes que se dividían los cargos para que todo sea manejado políticamente por ellos y también por una situación económica. Que ellos querían tener el control también económico que les daba, en este caso les favorecía Roma, ¿no? Entonces ahí había una serie de clan familiar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, avanzamos. Y luego el hijo menor de este hombre llamado Anán asesinó a James, ¿no? O mejor dicho, Santiago, el hermano de nuestro Señor. Así, todos estos asesinatos judiciales estaban dirigidos a los seguidores del Señor Jesús y todos ellos dirigidos a sanciones por el estatuto, ávaros y sin escrúpulos, eso que decía usted, miembros de una sola familia de sacerdotes saduceos. Ahora, los saduceos, ¿se acuerdan ustedes? Eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran los aristócratas, los sacerdotes que tenían, digamos, una posición alta, y los fariseos eran de la posición baja, ¿no? Y los saduceos eran los que tomaban el control, porque justamente ellos tenían el poder económico. Ahora bien, la maldad del mundo, ¿sí? Acá era casi equivalente a la maldad religiosa, porque no se distinguía, porque para ellos el celo de la religión era totalmente, los enceguecía, de tal manera que ellos simplemente hacían lo que querían para su propio beneficio, ¿no? Entonces, prácticamente no había ninguna diferencia entre la moral religiosa y la moral normal del mundo. Se podría decir que era casi igual. Bueno, avanzamos. La conversión de Pablo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Avanzamos? Sí, Ahora bien, se dice que Saulo era parte del Sanedrín, porque en una parte de lo que él dice, cuando nos habla, cuando está hablando al rey Agripa, ¿sí? Dice, verdaderamente pensé conmigo mismo que debería hacer muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. Y luego dice también que él, para tener esa autoridad, tenía que haber estado dentro del Sanedrín. Ahora, lógicamente, como les decía a ustedes, él no podía todavía tomar un cargo más alto porque no llegaba a la edad y tampoco no era casado. Entonces no podía llegar a ser sacerdote y tenía que esperar mucho tiempo para lograr eso. Pero, bueno, esa es alguna postura que tienen algunos. No está en la Biblia que él era del Sanedrín, pero se saca alguna conjetura para decirle que él era o muy cercano o pertenecía al Sanedrín. Ahora nosotros tenemos también, pastor, sí, una consulta. ¿Y cuando él, en qué actitud, cuando él dice
dice cuando cuenta su testimonio, ¿no? Dice que él es fariseo de fariseos. Claro, lo que sucede es esto. Él nació en Tarso, que ahora esto es Turquía, y él nace en Tarso, y en Tarso era la tercera metrópoli donde había una educación alta en ese entonces, ¿no? Y por lo tanto, él tenía una muy buena educación y fue promovido por su capacidad para ir a estudiar justamente con Gamaliel. Por eso dice a los pies de Gamaliel. Quiere decir que él fue de Tarso, ¿sí? Fue para donde Gamaliel para ser instruido. Por eso, cuando él habla de esa forma, habla de una forma en que de promovido, no sé si me dejo entender, de promocionado, quiere decir que fue tan arraigado en la creencia que de ahí lo promovieron para un lugar mucho más alto, profundo en el conocimiento. Por eso, cuando habla, es como decir, a ver, una analogía, es como decir, yo soy más, uh, a ver, una analogía parecida, ¿cómo podemos, ya, yo soy más hábil que, oh, perdón, yo soy, claro, yo soy más hábil en ingeniería porque he llevado una maestría. Entonces, quiere decir que es ingeniero de ingeniero, ¿no? Como Esto es, decir su nivel de, perdón, su nivel de capacidad, ¿será? Su claro, el nivel nivel de capacidad, quiere decir, es como una maestría, ¿no? Como decir, fariseo de fariseo, quiere decir que él profundizó en el conocimiento, ¿eh? Algo así, como que él pudo llegar más arriba, no tanto de raza, porque todos eran judíos, sus padres eran judíos y podríamos sobre decir, todo que sus padres eran ciudadanos romanos, por eso él hereda la ciudadanía romana. Por eso también él dice que yo soy de nacimiento, dice, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes esa parte cuando le dice el carcelero o el jefe de los carceleros, yo compré mi libertad, que me costó mucho? ¿Se acuerdan? Y él dijo, no, yo lo tengo de nacimiento. sí. ¿Eh? Ya, entonces quiere decir que acá, como podríamos decir, como académicamente estaba en otro nivel. En otro nivel, académicamente estaba en otro nivel y eso mismo académicamente le daba una posición. En el caso de los fariseos y los seduceos, el conocimiento les acercaba más al estatus. Por eso al principio le decía de que el sacerdote tenía que tener uno de los requisitos, el conocimiento muy profundo de las leyes. No era simplemente un fariseo cualquiera, es como decir, yo soy una persona normal y corriente, ¿no? No, yo soy una persona que he empezado normal y corriente, pero soy más que eso, porque tengo mayor conocimiento, tengo mayor estatus. Por eso él habla así, yo tengo mayor estatus, tanto por el conocimiento como por la posición que me encuentro ya dentro del círculo de la gente high, ¿no? Como llamamos aquí. No sé si me dejo entender, o si me hago entender. Sí, sí, está bien, Por pastor, eso él sí. dice fariseo de fariseos, ¿no? Es como decir ahorita, yo soy cristiano de cristiano. ¿Cómo sonaría a usted? ¿Cómo le suena a usted eso? Que tiene mucho conocimiento, que conoce bastante las escrituras. Claro, conoce bastante, ¿no? Y si uno dice que yo soy cristiano y cristiano, ya es nuestra posición, aunque nadie lo dice, ¿no? O no sé si alguien lo ha dicho, pero no he escuchado nunca. Diría que está también más cerca a Dios, ¿no? Algo así, ¿no? Yo soy cristiano y cristiano, quiere decir que pues ya estoy bien cerca a Dios, ¿no? Algo así, fariseo y fariseo quiere decir que
yo estoy en una buena posición, conozco más, sé más y también estoy en una posición más cerca al poder, más cerca a todo ese círculo de poder que hay en la religión. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y eso es una forma de decir, ah, caray, no eras cualquiera, ¿no? No sé si Sí, pastor, está claro. está resuelto. Ok. Ahora bien, hablamos de Pablo, y Pablo también tenía una característica, según los estudiosos, y una de las características dice que tenía un celo muy intenso, justamente por el conocimiento que él tenía y ya lo había arraigado, tanto de que no permitía de que nadie pueda hablar o tergiversar algo contra la ley. No podía tergiversar y no podía hablar en contra. Y como él era de tan alto conocimiento, podía darse cuenta de que alguien se escapaba de la ley o incumplía la ley o trataba de disfrazar sus actos, ¿sí? Con una salida de la ley. Entonces, él era muy celoso para eso. ¿Por qué? Porque la ley le servía a ellos para llevar juicio sobre las personas y ser totalmente justos. ¿Bien? Por eso, en este caso, él era celoso y ese mismo celo lo llevó en el caso cuando ya conoció a Jesús. ¿Ven? Y ese mismo celo lo pone en Romanos principalmente y después en las otras epístolas, pero en Romanos principalmente pone ese celo, esa misma forma de celo, de mantener intacta, genuina, genuino el conocimiento de la palabra de Dios, es lo que a él le lleva, ese mismo celo. No quiere decir que, y una de las características es esta, ¿no? Que cuando uno llega a Dios, no cambia sus características, digamos, positivas, que aparentemente cuando no conocemos a Dios es negativo, pero son positivas, pero que son llevadas a algo negativo o utilizadas por algo negativo. Pero cuando venimos a Dios, esas mismas características que tenemos, Dios las usa de la buena forma y justamente nos potencia sobre las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sido muy hábil en los negocios, no va a dejar de ser hábil en los negocios, sino que ahora de haber sido un negociante totalmente negativo, ¿no? Totalmente malo, ahora se convierte en bueno, ¿no? Y nosotros lo vemos y eso es fácil, ¿no? Saqueo, por ejemplo. ¿Usted cree que Saqueo dejó de ser publicano? ¿O cómo creen ustedes que qué fue que Saqueo? ¿Dejó de ser recaudador de impuestos? Yo creo que no, No. porque Jesús dijo, la salvación entró a esta casa. ¿Ven? Yo creo que sí, yo creo que Saqueo empezó a ayudar a la gente, yo pienso. ¿Sí? Como es algo histórico, podemos nosotros pensar y tener una idea así, como se dice, irnos un poquito más lejos. Podemos pensar de que Saqueo ya no era contra las personas la recaudación de impuestos, sino yo creo que sí les ayudaba de una forma en que ellos puedan estar más libres de esos impuestos. ¿Ven? Saqueo fue muy hábil para lo malo, pero también esa habilidad que era para lo malo, yo creo que lo usó para lo bueno. Y así Dios nos usa también a nosotros, en el Quiere, conocimiento. quiere, quiere decir que él dejó de hacer
lo malo para poderlo transformar hacia lo bueno, pues, ¿no? Claro, claro. Pastor, es como por ejemplo, a veces decimos, ¿no? Cuando el Señor dice, sígueme, y bueno, yo siempre he pensado, digo, cuando le siguen, le llaman a los que son pescadores, ellos no dejaron de seguir siendo pescadores y trabajando, ¿no? No creo que todo el día se dedicaban a la pesca, ni tampoco todo el día estaban andando con Jesús. Debería haber tiempos en que ellos se dedicaban a trabajar en lo que habían, ¿no? Había sido su sostén, ¿no? O no, o dejaron totalmente y ya Sí, yo no creo que fueron. sí, la palabra dice que ellos dejaron todo, se despidieron, ¿no? Por eso que volvieron al final, cuando el Señor se va, nuevamente los encuentra Claro, pescando. claro, porque se decepcionaron, dijeron, uy, se murió el Señor, ¿no? Pero no entendieron lo que Jesús le decía, ¿no? Claro, yo creo que sí Mm. dejaron, yo creo que Eso sí sí, dejaron, perdón, eso sí, entonces sí lo dejaron sí, sus sí, trabajos sí, eso lo seculares, dejaron, pero sí, mm, sí, porque también Jesús les dice en forma de ordenarles, ¿sí? Que dejen eso y le sigan a Él. No pueden ellos hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba enseñando, adiestrando, capacitando, entrenando, y ese entrenamiento era 24 horas, 24/7, como nosotros decimos, ¿no? Era un entrenamiento, aparte que era 24/7, era un entrenamiento que era muy profundo, que no podíamos distraernos, o ellos no se podían distraer y decir, ¿en qué nos quedamos? ¿No? Sino que Jesús, yo creo que a ellos, lógicamente que está escrito las enseñanzas que les ha dicho a ellos, pero yo creo que también les ha ido enseñando internamente, primero a través de su vida, porque también la enseñanza es a través de los hechos, de los actos, ¿no es así? No solamente de lo que uno habla, sino de los actos, cómo nos comportamos, qué hacemos. Yo creo ahí también va una forma de enseñar, de capacitar, de entrenar a las personas. ¿Ven? Por ejemplo, mi pastor, él se metía con los estudiantes a vivir lo mismo que se estaba haciendo en la iglesia. Si se comía solo papa solo se comía. Y él todavía no dejaba que se pele la papa, se lavaba la papa, servía y con cáscara y todo tenía que comerlo. Todos los estudiantes, ¿no? Y él mismo estaba ahí metido. ¿Eh? Porque él decía, nada se debe desperdiciar, si tenemos poco vamos a desperdiciar, así que no hay nada malo comer con todo y cáscara, ¿no? Entonces, también yo creo que Jesús enseñaba de una manera conductual cómo comportarse, cómo tomar las cosas también, cómo responder, ¿ven? Entonces, ellos estaban en un entrenamiento full, intenso. lógico, intenso, ¿no? Imagínense, son 3 años, ¿no? De Mm. un entrenamiento para toda la vida, ¿no? Y ese entrenamiento era que ellos no podían eh, doblegarse, ¿no? Doblegarse, no podían doblegarse. Esa es la situación. Por eso nosotros vemos que ellos hicieron lo que hicieron porque tenían al maestro, pues, ¿no? ¿Ven? Entonces, y eso también ellos han dejado a otros, ¿ven? Porque ellos también han tenido sus discípulos, ellos también han tenido a quien dejar toda esa enseñanza. Ese es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Quiere decir que potencia lo que tenemos, lo lleva a lo bueno, a lo bien actuado, pero también empezamos nosotros a descubrir cosas que la maldad, que el pecado ocultaba de nosotros. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, Pablo también. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo demostró un hombre ser muy duro, muy drástico, malo, no solamente celoso, pero a la vez malo, ¿no? Pero se convirtió en algo que el pecado ocultaba de él.
que era ser bondadoso, misericordioso. Pablo no demostró con Esteban ser misericordioso, pero imagínense, para las iglesias, para llevar ayuda, no recolectaba ofrendas. Él no mismo decía a los propios judíos, no les decía, cuánto me gustaría que ustedes puedan conocer a Jesús, hasta yo daría mi vida. Imagínense, qué cambio ese Pablo. Dios pudo sacar lo bueno de lo que el pecado lo tapaba. Y eso hace Dios en nuestra vida. Saca lo que el pecado está tapando, lo que el pecado oculta, que es favorable, para que nosotros no seamos gente de bien. Ese es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nosotros venimos al Señor. Y eso sucedió con Pablo. Tenía el conocimiento perfecto, ese conocimiento le sirvió, porque ese conocimiento que tiene le servía para decir, mira, es como que a mí me habla, mire, yo en la universidad estudiaba también parte del socialismo, el comunismo. Entonces, para que me venga un comunista, un socialista a convencerme, yo debato con ellos. No quiere decir que ese conocimiento a mí me ha llevado a ser comunista, a ser socialista, pero ese conocimiento a mí me ha llevado a poder tener el conocimiento pleno de qué cosa es el comunismo y el socialismo para aconsejar a otros que no entren en ese tipo de conocimiento o de práctica. Esa es la situación. Entonces, nosotros tenemos las capacidades en Dios muy finas y a la vez potenciadas. Ahora, que nosotros no querramos ver eso o sencillamente no lo tomamos en cuenta y es otra cosa, pero Dios nos pone en ese punto para nosotros aprovechar eso. ¿Eh? Esa es la característica cuando venimos a Jesús. ¿Eh? ¿Alguna consulta, algo que desean añadir? Pastor, buenas noches. Bueno, Buenas cuando noches. estaban, hablando, ¿no? De la forma o el trabajo, ¿no? Que compartían con la pastora. Entonces, justamente el día sábado estaba compartiendo un poco con mi hermana Mayra y veíamos este punto también, ¿no? Como cuando Jesús, pues, ¿no? Le dice a Pedro, echa las redes al mar en este lugar y pues la barca, pues, está llena, ¿no? Sale llena, pescaron un montón. Entonces, compartiendo, ¿no? Esta parte, ver cómo también esto queda como un sustento para sus familias, porque como bien, ¿no? Es cierto, ellos dejaron todo por seguir a Jesús, ¿no? A raíz de eso, no sé si está bien esta Sí, forma de el verlo. enfoque que le das es un buen enfoque, sí, sí, sí. Yo creo que sí, 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 está bien el enfoque que le das. Y además, otra de las cosas es que yo no creo que Jesús, al llamarlos a ellos, los deja desprovisto a la familia. Y esa es una mala idea que nosotros tenemos, que al dedicarnos al Señor de alguna manera, le quitamos economía a nuestra familia. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que Dios hace que las cosas avancen más rápido en cuanto a lo que nosotros hacemos y a la vez que seamos mayores, más productivos. ¿Bien? Por ejemplo, a ver si lo puedo poner o que lo busquen mejor. Eh,
a Salmos 37, 23 al 24, por ejemplo. Salmos 37, si alguien busca, nos ayuda a ver si Jenny también, quizás ella puede. Salmos 37, 23 y 24. Miren, qué interesante, y eso es Antiguo Testamento. Amén. Dice, por Jehová son ordenadas, perdón, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. No, Y no, no, él, Salmos 37, 37 me dijo, Salmo sí, 37, 23, ¿no me dijo, pastor? sí, está bien, ya, ahora sí. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre que creyere, no quedará postrado, porque Cayere, Jehová sostiene su mano. cayere, no es cuando el hombre creyere, cayere. Ah, sí, cayere, perdón. Ajá. ¿Qué dice? ¿Puedes repetir otra vez? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Mm? Así es. ¿Ven? Esto es Entonces, si estamos cuando hablando uno de ve, una manera negativa, mm, ¿cuánto más de manera positiva? claro, ¿Ven? Entonces, si Dios de manera negativa nos sustenta y Jesús mismo nos enseña, miren, ese es Antiguo Testamento, perdón, Antiguo Testamento, sí, y Nuevo Testamento Jesús dice, ni Salomón se vistió como esas flores, ¿no? Imagínense. ¿Por qué te preocupas de mañana? Uno dice, pero ¿por qué me tengo que preocupar de mañana? Sí, me tengo que preocupar porque mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? No, no se refiere a eso, sino se refiere a la dependencia. ¿De quién dependes tú? Dependes de ti, de tu trabajo, de tus habilidades, del dueño del trabajo, o de si trabajas para el Estado, del Estado. Yo creo que el que trabaja al Estado ya tiene fe que el Estado siempre le va a pagar, ¿no? En cambio, si trabaja para una empresa y la empresa está pasando más o menos penurias, uy, ¿me pagará? ¿No me pagará? ¿No? Entonces, ¿dónde está puesta nuestra fe? Eso es lo que Jesús quería enseñar ahí o quiere enseñar ahí. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En tus habilidades? Salomón con todas sus habilidades y todas sus riquezas no se vistió. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Salomón se vistió dice, con sus habilidades porque Salomón buscó riqueza. Le gustó la riqueza, le gustó eh, la farándula, ¿no? Y por lo tanto dice que en el caso de Dios, ¿quién es el que surte provisión a estas flores? Es Dios. ¿Ven? Entonces, ahí está lo que Jesús está enseñando, ¿no? Si tú sigues a Dios y te mantienes en Dios y tienes tu fe en Dios, entonces Él te va a proveer cosas que ni te imaginas. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yo estoy parafraseando un poco, ¿no? Esa es la situación y por eso se ha leído en lo que es Salmos 37, 23 y 24, imagínense, sí, cuando uno está mal, Dios le ayuda, cuánto más cuando uno está bien, ¿no? No sé qué dice Jenny. Sí, pastor, sí, sí, está bien. Y aún viendo más allá, porque sabemos que Pedro, pues, tenía a su esposa también, ¿no? Claro, yo creo que, mire, nosotros no podemos dejar a Dios limitado. Nosotros no podemos limitar a Dios. Primero que Dios no se deja limitar, pero nosotros podemos limitar la mano de Dios en nuestras vidas. Decir, no, no puedo. No, sí, yo tengo que ir a trabajar. Pues, no, tienes que ir a trabajar, sí.
pero ¿quién es tu proveedor? Es decir, tu preocupación no está puesta en el dinero que va a venir tus clientes si eres negociante, eres empresario. ¿Ven? Tu fe está puesta en Dios. Entonces, esa es la diferencia. Cuando nosotros, y eso Jesús les enseñó, regresando al ejemplo que tú estás dando de la pesca, ellos lanzaron sus redes y se rompieron. Una idea que se me presenta a mí, todos los pescadores tienen buenas redes y malas redes, ¿no es así? No sé si ustedes llegaron a conocer pescadores. Hay pescadores que tienen redes nuevas y redes viejitas. Y cuando se rompieron las redes, no se rompieron las redes. Una red no se rompe porque mucho peso. Nunca he visto romperse una red por mucho peso de esas redes artesanales. Si no se rompe porque ya están viejitas. Yo creo que ellos echaron las redes más viejitas o casi viejitas. Porque si ellos hubiesen echado las buenas redes, no se rompían las redes. Solamente que ellos estaban cumpliendo, obedeciendo. ¿Ven? Obedeciendo el mandato. Oye, Señor, voy a echar las redes, pan, echan las redes. Y Jesús les dio una magistral enseñanza, digamos así. Porque le dijo, mira, dentro de tu capacidad, tú has hecho las redes y yo te estoy dando más de lo que tú has pensado en tu capacidad. Por eso ellos se admiraron. Ellos se admiraron por eso, porque Jesús sobrepasó su experiencia, sobrepasó su capacidad analítica, porque de todas maneras la experiencia le da una capacidad analítica para ver el mar, para calcular y todo eso, y ver que esas redes iban a soportar y todo. Superó toda su capacidad. Y Jesús dijo, ya pues, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién te está hablando? ¿Quién te está diciendo? ¿Eh? Y Dios supera nuestra capacidad. Dios supera lo que nosotros podemos imaginarnos. Por eso dice en la Biblia que Él nos da más de lo que nosotros nos imaginamos o anhelamos, ¿no dice? Amén, amén, así es. Amén, pastor. Buenas noches. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano? Entonces, Pastor, disculpe, sí, pastor. sí, Yo creo que es la confianza que uno puede tener en el Señor. Yo creo que, digamos así como pastores, cuando confían en Dios, Dios provee. No piensan en lo que le van a dar o de lo que le pagan, ¿no? Y yo, por ejemplo, pastor, cuando yo taxeaba, a veces cuando mis hijos estudiaban, en caso, yo no pensaba en lo que yo iba a ganar, sino yo pensaba de que Dios va a proveer. Y salía con esa confianza en caso, y yo no miraba de que si el otra competencia que adelante se lo recogía el pasajero o de atrás venía también se lo recogía. Yo no pensaba en ello, solamente trabajaba nada más. Y a los finales, o sea, y sumando total, como si fuera que de lo que poco que has trabajado, a los finales habían cantidad de, o sea, de monedas, ¿no? O sea, de billetes, ¿no? ya, Y es, claro, claro, y claro. ese más o menos es la confianza que uno puede, esa fe que uno puede tener, poner en manos de Dios, y es que Dios siempre va a proveer. Yo creo que da a entender que nosotros no debemos pensar que hoy día voy a ganar, sino de que Dios sabe la necesidad de cada persona. Claro. Es cierto lo que tú dices. Solamente quiero acotar algo, que Ujú. la fe no pones en la mano de Dios, la fe la pones en tu mano. Pero tienes que trabajarla, profesor. No, 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 no. Claro. Sino que la fe no pone las cosas en la mano de Dios. La fe Ujú, pone las cosas en tu mano. ujú. No sé si me dejo entender. Sí. ¿Ve? Nosotros, Dios nos ha dado la fe para vivir en este mundo. Pregunta, ¿vamos a necesitar fe para estar en el cielo con Dios? Esa es otra de las preguntas. Y bueno, ya me adelanté a una de las preguntas que iba a hacer después ¿Cómo es en la mi pregunta, curso. pastor? ¿Vamos a necesitar fe nosotros cuando estemos en el cielo con Dios? ¿O cuando estemos con Dios vamos a necesitar fe? Vamos a necesitar fe para A ver, estar ¿qué con Dios, dicen para ustedes? estar aquel día con Dios. No. ¿Vamos a necesitar fe cuando estemos con Dios?
Vamos a necesitar fe para... Fe necesitamos ahorita en la tierra, pero vamos a necesitar fe Ya con Dios no, también. Ya ya no, pues, no, pastor, ya no, ya pues no. ya El estamos, Señor ya. dice que ya no, ya. Ujú. Ya Ya no, no, ya porque no. dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Si ya tenemos lo que esperábamos y ya vemos lo que estábamos anhelando, entonces no es necesaria la fe. Ujú. La fe es aquí en la tierra. Amén, pastor. ¿Eh? Pastor, estoy como dice el hermano Evaristo, estoy de acuerdo cuando dice, cuando uno de verdad da y obedece al llamado del Señor, no mirando lo que te dan. Nosotros, de verdad, yo podría decir, pastor, uy, le contara toda mi vida, pero de verdad yo veo la mano de Dios y siempre pensé eso, ¿no? A mí de verdad no me interesa si me dan mucho, me dan poquito, ¿no? Cuando yo a veces viajaba muy lejos a otros lugares con algunos pastores que también iban, y ellos lo primero que abrían era su sobre y decían, esto me han dado, y renegaban, ¿no? Yo nunca lo abría, pero ¿por qué reniegan? Le digo, Tuve un agradece a trabajo Dios, también. que aunque lo que te dan, eso es bastante. Y de verdad, pastor, yo he trabajado como empleada pública por varios años y unas compañeras me decían, pues no sé por qué, yo ganaba menos que todas, ¿ah? Y me decían, ¿y cómo, cómo tienes hasta para prestarnos? Porque yo les prestaba a veces el dinero, porque no tenían. Y una de ellas decía, disculpe la frase, pero decía, el sueldo de nosotros los públicos es como, disculpe, que digo, como la menstruación de la mujer, dura 3, 4 días, decía nada más. Y entonces, y yo decía, pero no, yo siempre he pensado que Dios ha sido mi proveedor, que sí es cierto, Él nunca nos va a dejar, pastor, si usted supiera de verdad, supiera, yo a veces veo, yo digo, a veces otros pastores reniegan, todavía le dan mucho más. Nosotros tenemos teniendo 39 años acá en esta iglesia y nunca estamos viendo si nos están dando poquito, mucho nos dan. Cuando otros dicen y se sorprenden de lo que nosotros recibimos, pero Dios no nos ha dejado nunca con las Dios manos es vacías. fiel. Dios Toda es la vida nos ha provisto trabajo, a pesar de que trabajamos en iglesia, pero nos ha dado forma de poder también, como dice, esas habilidades que puso en nosotros, ¿no? De poder, no solamente esperar en la iglesia, no solamente esperar, ¿no? Sabemos que es lo propio, pero no ha sido siempre nuestro deseo eso, ¿no? No hemos, como el apóstol Pablo decía, ¿no? Yo debería vivir del evangelio, yo vivía, pero no lo hacía. Él decía, no, yo puedo seguir trabajando porque no quiero ser gravoso para nadie. Y bueno, nosotros siempre también de esa manera y hemos visto la mano de Dios, ¿no? Hasta ahora, no nos falta, siempre tenemos. Y bueno, como dice, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o la izquierda que hace la derecha. ya Y claro. así apoyamos a mucha gente y Dios es bueno. Dios es Sí, Dios bueno, es ¿no? bueno. Y de verdad que Dios es bueno porque a veces cuando miramos hacia atrás, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho, y miramos qué, y eso he hecho yo, ¿no? Nosotros nos admiramos con mi esposa y decimos, Es la gracia del Señor. ¿hemos hecho eso? ¿Hemos podido lograr hacer eso? Era imposible, ¿no? Pero gracias a Dios que lo hemos hecho, ¿no? Tanto en la parte de, digamos, física, como también en la parte económica, también, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, solamente es un ejemplo, no es una jactancia, ¿no? Pero mientras que otros están peleando por un sol, 2 soles, pensando, preocupándose por un sol, 2 soles, 100 soles, para nosotros, cuando mi esposa me dice 100 soles, 200 soles, para nosotros ya pasamos esa barrera de, ¿no? Nosotros ya hablamos ya de miles, ¿no? Realmente, entonces, este, y nosotros decimos, wow, ¿no? ¿Cuánto? Y nosotros lo hacemos así como agradecimiento a Dios, Señor, ¿cuánto tú nos has hecho conocer y sabemos que tú eres un Dios proveedor? ¿Eh? Esa es la realidad. Así es, gloria a Dios. Entonces Sí, nosotros, así es solamente chiquitito. Yo recuerdo cuando era muy niña, bueno, yo nací en hogar cristiano, me educaron misioneros canadienses, al barrio venían, y bueno, y siempre aprendí a tener de muy pequeño, recibí al Señor. Y yo me acuerdo que yo tenía muchos sueños que volaba, pastor, ¿no? Así volaba, en mis sueños que yo volaba, y que también que mis dientes se me caían, pero se me caían y se caían bastante bien, dientecitos se me caían y mis muelitas así como si fueran perlitas, ¿no?
Y yo le contaba a mi mamacita un día y me dice, pero claro, no sé si el Señor le dio una palabra para mí, pero dijo, nunca, oye mamita, nunca te va a faltar plata, porque tú te caen las muelitas como perlitas, pues es plata, le decía mi mamá, ¿no? A pesar que ella era cristiana, pero no sé por qué me dijo, y de verdad, pastor, yo he visto, como dice usted, yo ya no, soles, a pesar de que nosotros recibimos muy poco de la iglesia, porque otros dicen, ¿cuánto? Ustedes deberían recibir por lo menos unos 3,000, ¿cuánto? ¿Por qué le dan tan poco? Pero no, nosotros, pastor, nosotros tenemos mucho más y vemos la mano de Dios, como dice ya en nuestras manos manejamos miles, ¿no? Sí, Mm, Y vienen los hermanos, por favor, mándeme por Yape, mándeme una cuenta. Y yo le doy gracias a Dios, porque esa es la gracia del Señor para esa es nosotros. la gracia. Esa es la gracia de Dios. Y también nosotros somos como un caño. Quiere decir que el agua llega a nosotros, pero también de nosotros sale, ¿no? Nosotros no somos una tina, no somos un recipiente para lo que son las bendiciones de Dios. Son Nosotros canales de recibimos las bendiciones. bendiciones de Dios, pero también las canalizamos, Amén. ¿eh? Entonces, eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos bendecidos y somos de bendición para otros. ¿Ve? Y eso también ayuda, porque si imagínense, si nosotros cerramos el caño y viene el agua, al final esa agua me hace recordar cuando último que arreglé el caño de mi casa, lo cambié y esa es una tubería de fierro galvanizado, lo que salió es óxido, ¿ve? Entonces al final uno se oxida, cogiendo esa analogía, uno se oxida. Realmente uno tiene que recibir bendición y dar bendición. Y esa es una forma en que uno atrae más bendición. Y como digo yo, ya no es un tubo de media, sino ya es un tubo de 1 pulgada, lo que somos nosotros, ¿no? Quiere decir que ya no somos, digamos, el ejemplo, un caño de media, sino un caño de una pulgada. Y poco a poco vamos trayendo más agua y dando más agua. ¿Eh? Porque también la idea de nosotros como cristianos, y viendo lo de Pablo, es que Pablo no se quedó solamente en cumplir como un hijo de Dios en llevar el Evangelio, sino que él se preocupó en abarcar más en cuanto a llevar el Evangelio. Vamos a ver en algún momento también un poco los viajes de Pablo. Imagínense, entonces, a dar, ¿ven? Y por lo tanto, él también abarcaba más. No solamente, yo cumplo con el Señor, dice, esto, no, yo abarco más. ¿Para qué? Para que yo sirva de bendición a la gente, a más gente, a más gente. Y Dios nos lleva así a más gente. Cuando nosotros caminamos con el fin de llevar el Evangelio, Dios nos lleva a más, a más, a más, a más gente. Y de verdad que nosotros, mm, como le digo a mi esposa, este domingo pasado fui a una reunión de curiosos porque iban a dar una rendición de cuentas y al final, este, y mucha gente ahí, gente totalmente inconversa. Entonces, le digo, mira, ahora tengo la posibilidad. Yo fui de curioso y ahora yo la próxima reunión tengo que hablar, tengo que dirigirme a ellos, lógicamente con unas cosas que me han dejado para hacer, pero ahora ya todos me conocen. Ahora todos me hablan, ahora todos me dirigen la palabra, como se dice, pero a la vez también tengo la oportunidad de hablarles a ellos y que ellos se paren y me escuchen. ¿Ve? En cambio, yo hubiese hecho eso, imagínense, yo hubiese hecho a uno o a otro, no, no, ni caso me hacían. Pero ahora, como Dios me ha puesto en una posición que ahora hasta me llaman para invitarme a ponerme en otra posición mejor, de ser solamente espectador. Entonces yo veo la mano de Dios, ¿no? Yo digo, Señor, gracias porque yo anhelaba llegar a un punto en poder manejar de alguna forma la posibilidad
de llegar a este punto y llevar el evangelio. ¿Ven? Y gracias a Dios que fue como de taquito, porque ni me la imaginaba. Mire, Dios es tan bueno. Y ya tengo la oportunidad de llevar el evangelio, de llevar actividades, de conocer más gente, que la gente me pueda ver. Y eso es gracia, Dios nos da gracia. Y eso mismo Dios le dio a Pablo, le dio gracia. ¿Eh? Y por eso donde Pablo llegaba, ¿qué sucedía? Que el poder de Dios se manifestaba. Eso también es parte de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente está en que nosotros seamos favorecidos, sino que la gracia de Dios es también que donde nosotros vamos, donde nosotros estamos, Dios se mueve, porque de esa manera Dios dice a la gente que nosotros somos sus hijos. ¿Cómo Pablo puede tener la garantía, o le puede dar a la gente la garantía de quién es él? ¿A través de lo que habla? No, porque sabía que él era conocedor de la palabra, no hecho de la ley, sino a través de los hechos, a través de lo que él hacía, de los milagros que Dios hacía por medio de él y de toda la manifestación del Espíritu Santo que delante de él Dios hacía. Y es así, la gracia de Dios no solamente es para nosotros, es para también las personas con quien nosotros tratamos y con las personas que necesitan de Dios y que nosotros estamos presentes para ellos. Y Pablo nos enseña a través de su vida de que la gracia de Dios es una gracia en que Dios no tiene límite. Pablo no limitó a Dios. ¿Ven? Entonces, nosotros, viendo la vida de Pablo, viendo cómo llegó, lo que hizo, lo que habló y lo que nos aconsejó, es simplemente porque a través de él Dios actuaba, el Espíritu Santo se movía. Y esa es la idea de Dios, que nosotros nos movamos juntamente con el Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Ven? Esa es la realidad. Y nunca debemos dejar de tener ese anhelo. Nunca, nunca, nunca debemos dejar de tener ese anhelo de llevar también la gracia de Dios a otros. Nunca. Porque de esa manera nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y Pablo cumplió la voluntad de Dios hasta el último, porque él tenía en Roma, tenía una cárcel libre, ¿no? Como le decimos, con comparecencia. Lógicamente dice que tenía un soldado que lo vigilaba, pero él estaba libre, por eso se iba y visitaba y andaba predicando. Él no dijo, ah, bueno, me tengo preso, voy a esperar, pues no. No, él seguía activo, seguía participando, seguía predicando y seguía orando por las personas hasta el último. ¿Ven? Y esa es la realidad que nosotros tenemos que tener. ¿Están conmigo o no? Sí, Amén, pastor. Sí, pastor. Qué bueno. Entonces, eso es nuestro fin, llevar también la gracia de Dios. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Y eso dijimos si Pablo era miembro del Sanedrín, ¿no? Ahora, Pablo hace una declaración cuando dice yo llevé, ¿no? Yo di mi voz cuando
estaba en el concilio. Y una forma de tomar esa voz es como decir, yo di mi voto, ¿no? Por eso también decían que Pablo pertenecía al Sanedrín o al Sanedrín, ¿no? Entonces, eh, Pablo más o menos dicen que habrá tenido pues unos 30 años de edad. ¿Eh? Ahora, estaba llegando a esa edad. No quiere decir que tenía esa edad, porque para ser sacerdote tenía que tener 30 años como mínimo, pero tenía que ser casado. Y Pablo no se casó nunca, ¿no? O no sé, alguien encontró en la Biblia que se casó, no sé, de repente. Pero Pero, ahí dice, pastor, que era un hombre perdón, casado. Pablo era casado. Sí. ¿Así? Acá, No, pues, pastor, dice, usted ha tendría que haber puesto acá. tenido más o menos 30 años de edad y también un hombre casado, dice. No. Tendría que De ser acuerdo, miembro del Sanedrín. porque los que deberían ser miembros de Sanedrín tenían que ser casados, pero entonces no hay una información muy clara en la Biblia de que él haya sido casado. Él da a entender que no ha sido casado, ¿no? No, él no ha sido casado. Por eso dice, además, si Pablo hubiera sido miembro del Sanedrín, tendría que haber tenido al menos 30 años de edad y también un hombre casado. Allá. ¿Eh? Claro. Sino que leo yo de atrás para adelante, pero no hay ningún problema. Ahora hemos leído de lo correcto. Pero sí, por lo menos no era casado, él no era casado, no demostraba que era casado porque justamente Él él también dice en dice, sus epístolas. sí, además él dice también que para mí el vivir es Cristo, ¿no? Es una forma de decir, ¿sabes qué? Todo lo estoy dando para Cristo, todo mi ser, ¿no? Es una forma de decir, claro, que eso de ahí nos hemos apropiado nosotros, que para nosotros decimos, para mí el vivir es Cristo, ¿no? Pero en sus cartas, en algunos momentos, él sí dice que no, él da a entender o bueno, a conocer de que no es casado, ¿no? Ah, claro, él da a entender que no es Siempre, casado, va, lógico, ¿no? sí, Pero y yo estaba diciendo la razón por qué no es casado, ¿no? claro. Claro, la razón no era porque no quería, porque él dice que él es partícipe, ¿no? De no ser casado. Él mismo dice, yo soy partícipe de no ser casado, de no casar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente él quería ser, hecho todo su tiempo para Dios, todo su tiempo para Dios. Claro, es decir, que cuando el Señor le hace el llamado, cuando se encuentra, tiene el encuentro con Cristo, él era joven todavía, bastante joven, ¿no? Claro, bueno, mire, es que yo creo que no tan joven, yo creo que para mí podría haber sido unos 25 años por ahí. Sí, yo creo que sí, para escalar hasta ese ritmo, yo creo que sí. Por lo menos unos 25, entre 25 y 30 años, casi llegando, yo pienso. Pero Para tener... joven es bueno. Ah, sí, joven, pues, pastora, joven. Claro, joven. De hecho, joven, pues. Casi estoy por ahí de esa edad yo. Ya ve. Claro, cuando mi esposo se casó conmigo tenía 25 años y se le veía jovencito. Uy, se le veía que ni le escucha, que ni le escucha. No, es que ahora ya está viejito ya. No, pues no puede decir usted tiene que decir está joven. Claro, yo también me casé a los 25 años. Ah, mire, pues. Yo me casé el día de mi cumpleaños. Mi esposa me permitió casarme el día de mi cumpleaños. El día que yo cumplí 25 años, ese día me casé. Ah, sí. ¿Cuándo es su cumpleaños? Basta para saber. El día del anciano, el 26 de agosto. Ah, sí, 26 de agosto. Ah, de mi Sí, hija también, de mi hija, de la última, la que tenía su bebita, el sí, 26 de sí, agosto sí, también. sí, sí. Mis Ah, tres también hijas su son de fecha. agosto. Mis tres hijas son de agosto. Ah, sí, con razón que tienen buen genio. La mayor, la mayor es del 30 de agosto, la segunda es del 10 de agosto y la tercera es del 26. Ay, a ver, ya está saliendo el invierno ya. Ah, mire, del 26. Qué bien. ¿Ah? Segunda persona que conozco que es del 26. Ah, sí, ¿no? Sí, sí hay.
Hay varios, no sé quiénes conozco también que son del 26. Ah, sí, mira, segunda persona que conozco. Ah, qué bien. Mira. Entonces ya una torta la vamos a dividir en dos ahí. Sí, pues. Y así, bueno, Pablo eh, era dentro de todo se le consideraba como una mente brillante, porque el único que podía acatar las órdenes a cabalidad y con sustento y no ser aplacado era Pablo, porque Pablo fue encomendado a perseguir a los del camino y por lo tanto tenía que ser una persona capacitada, pero a la vez una persona que sabía manejarse bien delante del resto de personas y delante de otros sacerdotes también. ¿Ven? Esa era la cosa de que él eh, tenía que llevar todo una administración, porque eso era como administrar justicia a través del conocimiento. Por eso se le dice que era un hombre brillante, y de hecho que era un hombre brillante. Era un hombre brillante, mucho, no solamente para en ese entonces para los fariseos y para todos, sino que nos ha demostrado que era un hombre brillante. Era un hombre brillante. Con sus limitaciones quizás, como todos, ¿no? Podríamos haber tenido en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, no había carro, no había los autos de ahora, ¿no? Entonces había limitaciones, pero era brillante, ¿no? Claro. No había la Pablo tecnología tenía que tiene un ahora. aguijón en su carne, ¿no? Bueno, de eso se especula que puede haber sido medio ciego, tuerto, dicen algunos, otros dicen que de repente cojeaba. Diferentes versiones, ¿no? Hay acerca Pero de eso que yo, tenía. mire, particularmente yo creo que Pablo en alguna parte en la Biblia dice de que a, a- de que a él lo han cuidado, crece a los corintios, ¿sí? Que ustedes me han cuidado cuando yo estaba enfermo, dice. Mm, Pero yo creo que esa enfermedad ha sido pasajera por un lado, porque dice cuando yo estaba enfermo, no dice cuando yo estoy todavía enfermo, dice cuando yo estaba enfermo, entonces está hablando del pasado. Pero yo no creo que Pablo haya sufrido una enfermedad continua, una enfermedad, como la llaman, una enfermedad permanente. permanente, sí, como le Pastor, pero llaman. él dice que tenía un aguijón, ¿no? Y después le dice cuánto pedí para que se fuera eso, pero bástate mi gracia, le dice el Señor, ¿no? Claro, Eso pero como, ya. ya, pero mire, ve, yo creo, a ver, dentro de la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Vamos por los principios bíblicos. Dentro de la voluntad de Dios quiere que nosotros estemos sanos y buenos, porque si no, Él estaría también hablando en contra de su palabra, ¿sí? Ahora, Sí, yo pienso que Pablo, cuando habla de aguijón, el aguijón, a ver, un día se los voy a pasar, le voy a pasar un video. El aguijón era como era una punta, por eso se decía aguijón, pero no el aguijón que uno está penetrando en la carne, sino que, no sé si usted ha visto eso de los toros de sí. del, la ¿Cuál, plaza de Acho, que uno cuál está en era, caballo y con una Lanza, lanza así como, mm, le empieza a hincar, ¿no? sí, Ya, a eso, cuando le ponían al ganado, en el tiempo de Pablo, a eso le decían aguijón, porque ¿qué sucedía? Que para arar o para caminar, ese buey era flojo. Entonces, le hincaban, le ponían así, ¿no? Pero no que estaba dentro de la carne, sino que le hincaban, así como, oye, pues, o te hinco. ¿Acaso uno dice, cuando dice esa frase, oye, ¿vas a caminar o te hinco? No decir que le va a meter la aguja, no en la carne.
sino Mm, que simplemente le va a hacer un tope, como se dice en algunas partes, ¿no? Esa forma de hablar, un topecito, ¿no? Como que, mira, te voy a dar así, una empujadita la punta del aguijón, para que te muevas, pues, ¿no? O de la aguja. Ya, esa es la idea del aguijón. Entonces, era algo que simplemente le tocaba, pero que no penetraba su carne. Esa era la idea del aguijón. En ese entonces, a eso se le dice, hasta ahorita se le dice aguijón en otros países, en España también se le dice, creo que aguijón todavía. Entonces, esa era la parte que él se refería, el aguijón. Ahora, cuando uno dice Dios, bástate de mi gracia, es como, mira, ¿sabes qué? No le hagas caso, pues, no le hagas caso, yo soy el que está protegiéndote. Pero Señor, mucho más, a ver, yo le digo, ¿qué pasa si nosotros vamos a un lugar, al campo, y donde hay mucho mosquito que nos pica? Entonces, nosotros vamos a orar y vamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Quítame todos estos mosquitos que hay acá. Entonces Dios va a decir, quiere decir que quieres que desaparezca todos los mosquitos del campo. ¿Cómo usted lo ve? ¿Dios lo va a hacer? fuera de lógica, ¿no? Fuera de lógica, ¿sí o no? Pero Señor, ya me Claro. está cansando, estos mosquitos me pican por acá, ya estoy todo con roncha por todos lados. Señor, quítame estos mosquitos de este lado de acá. Pero si la Yo he naturaleza, vivido en la selva y andaba toda picada. ya La ven, manta blanca, me dio hasta el imagínese. paludismo. Entonces, si usted le dice, ¿sabe qué, Señor? Quita todos estos mosquitos de acá. Pero entonces, no está, mucho, no es un pedido óptimo, ¿no? ¿No Mm. le parece a usted? Es algo que el mosquito es algo normal del medio. Tú te has metido donde está el mosquito. El que se tiene que quitar eres tú, ¿sí o no? Al final voy a decir, oye, el que te tienes que quitar eres tú no el mosquito, ¿no? Entonces estás invadiendo su territorio el mosquito. ¿O no es así? Mm. Así es. Sí, pues, pastor, y mire, y cuando hay pastores, bueno, hermanos que están enfermos, uno de repente también ya, porque ya viene el tiempo de la ancianidad y se enferman, ya vienen muchas cosas que tienen que ir, pues ya está finalizando su vida, ¿no? Pero también yo siempre digo, ¿no? Las enfermedades vienen por el descuido de uno mismo, no vienen porque uno, de verdad, Dios no nos los manda la enfermedad, sino que uno mismo se descuida, uno mismo no tiene cuidado que este cuerpo, dice el Señor, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces le metemos de todo y eso no está bien, pues, ¿no? Por eso que tenemos que tener control. Bueno, no sé si yo siempre a veces he usado ese pasaje, dice, cuando te sientes a la mesa, pon un cuchillo en tu cuello, ¿no? Cuchillo en tu cuello, sí. ¿No? Bueno, Entonces yo digo, usted tiene razón, usted tiene razón. Pero también uno puede, eh, claro, a ver, hablamos del arrepentimiento y hablamos eh, de la terquedad, ¿no? Quiere decir que ya, yo me arrepiento de haber llevado una vida que no era adecuada para mi salud. Me arrepiento y pido al Señor que me sane. Pero si yo de terco vuelvo a hacer lo mismo, entonces prácticamente le estoy diciendo, Señor, ¿sabes qué? No me interesa, voy a hacer lo mismo y al final entro en una faceta de juego, ¿no? Tú me sanas, yo me enfermo, tú me sanas, yo me enfermo, tú me sanas, no, pues Dios tampoco no es para jugar, ¿no? Entonces yo creo que sí las personas, por su desconocimiento, por su terquedad y todo eso, pueden enfermarse, pero uno puede venir a los pies del Señor y ser sano. Yo no creo, yo pienso así, confío en Dios y tengo fe en Dios, que uno no tiene que morir de una enfermedad. El cuerpo, como una máquina, deja de funcionar, pero no deja de funcionar porque está enfermo. La máquina puede dejar de funcionar simplemente porque ya hubo un desgaste o fue ya su tiempo de garantía, digamos, ¿no? Dios nos ha garantizado 120 años, es su tiempo de garantía.
Ahora, depende de cómo esté yo, como dice usted, me haya cuidado, no me haya cuidado, Dios me ha sanado y todo eso. Pero también hay algo muy importante, que toda máquina, y yo le hablo de máquina porque en mi especialidad todo lo que son máquinas, tanto mecánicas como electrónicas, entonces la máquina se fabrica con un fin, con una utilidad. Y cuando esa máquina deja de ser útil, sencillamente se acabó su vida. Y esa máquina a veces está como nueva, no sé si ustedes han visto computadoras que usted, ¡qué nuevecita esa computadora! Y ya esa computadora, ya la empresa lo desechó porque su vida útil ya fue. Y esa computadora no está valorada. A veces compramos computadoras de segunda todavía porque esas que vienen importadas, porque están buenas. Y nosotros decimos, ¿por qué votaron? Los carros. ¿Por qué los votaron de Japón y trajeron acá al Perú? Porque para esa persona la vida útil de esa máquina se acabó. Ya no es que está malogrado y lo desecho. Nosotros acá sí hacemos eso. Hasta el último le damos y ya, pues cuando ya no se puede, ni puede otro, lo votamos, ¿no? Yo creo que es así la vida del hombre. La vida del hombre no se debe acabar por una enfermedad, sino se debe Yo también pienso acabar, lo mismo. Mm. se debe acabar por la utilidad que nosotros estamos dando en este mundo. Yo también tengo el mismo pensamiento, pastor, porque yo he leído, por ejemplo, cuando en el Salmo, ay, ¿qué Salmo es 91, creo? Cuando De la dice protección, que Salmo 91. aún en su vejez eran vigorosos y fuertes, dice, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, mi padre tenía 90 años y cuando yo me fui a verlo la última vez, no, ya está para cumplir 91, cumplió 91 creo, y él me decía, yo ya me quiero ir, ya estoy hija, ya debo irme, ya. Y él estaba, tenía una pierna totalmente, porque él ha sido albañil, tenía una pierna así morada, negra, y me acuerdo que mi nietita le empezó a agarrar, yo lo déjale, y no le aplastes, y él dice, no le dolía, no le dolía. Y entonces, y mi padre, hasta el final, pastor, fuerte, es lúcido, él nunca se fue, y él lo llevaron, para el día del padre le dio como una descompensación, lo llevaron y al hospital, y se le había bajado se le había bajado la presión, ¿no? Y entonces de ahí se quedó. Él duró una semana y un día más, una semana porque lo internaron ese domingo, y yo me acuerdo que un domingo, el siguiente domingo yo me quedé con él, y él me preguntaba, cada rato me preguntaba, porque se dormía un ratito nomás y me preguntaba, Amelia, ¿qué horas son? Y yo le decía la hora. Se dormía unos 10, 15 minutos, vuelta, volvía y me volvía a despertar, como que quería estar atento a qué hora iba a partir, porque él ya sabía, pero el doctor me dijo, su padre ya está Ah, todo generalizado, ya se le había infectado, porque ya, pero en realidad yo le decía a papá, lo moví y le decía, te acomodo, te duele algo. Nunca se quejó, pastor, nunca dijo me duele nada, nunca dijo nada. No, no me duele, no me duele. Y él se fue, lo operaron, bueno, me acuerdo que fue el lunes, lo trasladaron para allá, para el Callao, ¿no? Porque él estaba en el seguro de comas de Santa Luz Mila, y de ahí el pastor ya no despertó después de que lo operaron. Salió bien de la operación, pero ya no despertó. Y él siempre oraba, le pedía a Dios que no quería sufrir, ¿no? Él decía, llévame, Señor, pero sano y fuerte. Y se fue mi papá así gordito, ¿ah? Él no tenía ni arruga, pastor, era una cosa increíble. Mi padre pero ah, era un hombre de fe, un hombre de mucha fe, un hombre que hasta el un final ejemplo para me muchos. dijo, le dices tenía pues ¿no? A Nieves, le di a mi hermana menor, dile que mi diezmo está en el maletín tal, me dio las señales, está arriba, que dé por favor mi diezmo. Mire, nunca dejó de diezmar, era un pensionista, y él seguía diezmando ¿no? De su platita que recibía. Entonces es Ah, un mira. hombre que de verdad, sí, y no sé si usted habrá oído del pastor Encarnación, a él nunca se le llegó a encontrar enfermedad, nada, y él se fue apagando así poquito a poquito, con una velita que se apagó, y se fue, también, no, nunca llegó, le dijeron que tenía de repente estrés, un montón de cosas decían los doctores, pero no se le fue llevando Que una dice que enfermedad uno ni nada. marca el tiempo. Miren, la Biblia dice Ujú. que nosotros marcamos el tiempo en nuestra vida. Así es. ¿Eh? Cuando decimos, Señor, ya cumplí, ya estoy en tus Sí, manos. Listo, ya está. ¿No? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que vivir
en fe y también debemos vivir para que Dios mueva su mano poderosa para otros, ¿no? Yo creo que esa es nuestra razón de vida. Así es. Y también Pablo, esa fue su razón de vida, ¿no? Que otros puedan conocer de Dios a la magnitud que él conocía, no menos, a la magnitud que él conocía. Por eso ha escrito tanto, nos ha dejado tanto, porque Dios ha tenido a bien darle ese conocimiento porque él era una persona que podía dar. ¿Ven? Y esa es otra de las cosas de Pablo, que nosotros tenemos que ser personas que estamos con el deseo de ser usados por Dios. Esa es otra de las características que nosotros vemos de Pablo. Cuando le dice, y después vamos a ver eso, cuando él se cae y le dice, Señor, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, esa es la disposición de él. ¿Ve? Entonces, nosotros también tenemos que poner esa disposición a Dios. No decir, Señor, ¿sabes qué? Me queda, a ver, me queda este tiempito, Señor. A ver, aprovéchalo pues, ¿no? Sino primero, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el propósito por el cual yo he venido a esta tierra? Hay un propósito. Y Pablo también dijo, yo ya he cumplido, yo ya he hecho todas las cosas. Mi propósito se ha cumplido. Esteban también tuvo un propósito. Y nosotros vemos en las escrituras que Dios nos muestra el propósito. Ahora, el propósito de Esteban no era que muera apedreado, sino que el propósito de Esteban era de que él siempre esté con fe y lleno del Espíritu Santo, en todo momento, en todo momento. Ese es el propósito de Dios. Y que sea de bendición para el resto. Y Amén. hay personas que también siguen siendo mártires hoy en día, porque también son de bendición para otras personas. Lamentablemente, por A o B motivos, llegan a morir, porque también el enemigo es astuto, el enemigo también trata de hacer sus peripecias, pero el que sale ganando siempre va a ser uno, porque uno es instrumento de Dios. ¿Eh? Y cuando regresamos eso de lo que dice usted del aguijón, yo pienso que es esto. Pablo se ha metido en un mundo, o en un submundo, digamos así, donde él va a ser vituperado, va a ser pegado, azotado, y donde se ejerce todo ese tipo de penalidades, porque ese es su medio, ese es su ecosistema. Y yo creo que su queja es eso, Señor, ya ves, ¿cuándo me van a dejar de azotar? ¿Cuándo me van a dejar de apedrear, Señor? Porque la última vez me apedrearon, pero quedé vivo, ¿no? Yo pienso que Pablo decía eso, ¿no? Señor, ya pues, ¿cuándo voy a respirar así? Tranquilo, un buen tiempo, ¿no? Entonces Dios le dice, pues, bástate, mi gracia. Quiere decir que, mira, yo te estoy protegiendo de todas maneras ahí en ese medio, pero te has metido en un ecosistema donde, pues, no, tú eres la visita, más que visita, tú eres el que va a irrumpir ahí, estás irrumpiendo ahí, ¿ves? Esa es la realidad. Y por eso esos ministros, esa gente que va y muere hoy en día, va porque irrumpe donde está el poder del enemigo. Irrumpe ahí. No es que está tranquilo, está en una zona tranquila y viene el enemigo y le fastidia, y ya no, es normal, ¿no? Ya eso es parte del trabajo. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Sur Corea,
a Norcorea, a predicar el evangelio, ya sabemos cuál es el resultado. ¿No es así? Y hay mucha gente que se va a esos países a predicar. Y es igual. Nosotros también estamos en ese camino de poder hacer la voluntad de Dios y también tener la pasión para llevar el evangelio a otros lugares. Amén, pastor. ¿Ven? ¿No es fácil? No es fácil. Pero todo es posible. Sí, todo es posible, pero a veces también hay imposibles, ¿no? Sí. Porque también Pablo se acuerda que le habló a Festo, ¿no? Oh, gran Festo, ¿no? Pero el Festo dijo, hay cosas que también ya son imposibles, ¿no? Cuando uno va a predicar la palabra y le tiran la puerta en la cara, o le dan la espalda, o le ponen zancadillas para que no lo haga, o le limitan. Eso también es parte, porque nosotros somos intrusos en ese lugar. Y no por eso nosotros vamos a quejarnos, sino que, Señor, mira, yo vengo a hablar de tu palabra y mira lo que sale. Mira lo que me pasa. Así no es, ¿ah? No, Señor, así no es, ¿ah? No, no, tampoco. Porque dice que nosotros somos luz en las tinieblas. No es que las tinieblas van a ser tinieblas a la luz que nosotros somos. No, nosotros somos luz a las tinieblas. Es decir, que nosotros irrumpimos en las tinieblas, no las tinieblas van a irrumpir en nosotros. ¿Sí? Cuando la noche llega, cuando está la luz, no llega. Cuando la luz se va, llega la noche. Es así. Por eso Y ya nosotros está llegando la irrumpimos. noche, pastor, ya. Ya Ya está está llegando la llegando la noche noche. y ya nos tenemos que ir. Y ya nos tenemos que ir. Bueno, siempre nuestra clase va por la parte más interesante que es, me gusta mucho sacar enseñanzas de la vida de Pablo. personajes de la Biblia, ¿no? Me gusta mucho y que eso nos sirva a nosotros de aliento para, porque muy poco se ve eso, ¿no? Se ve de frente al grano, vamos de frente al grano, a ver, Romanos capítulo 1, no, no, pero no vemos en sí cuál es la historia, las cosas que uno trae encima, ¿ves? Esa es la realidad. Ya vamos a entrar a Romanos de lleno y todo esto que estamos hablando nos va a servir, bastante nos va a servir, van a ver Sí, ustedes. porque estamos aprendiendo, por ejemplo, eso de verlo, ¿no? El aguijón. No todos siempre hemos pensado, y todos, muchos predican que era una enfermedad que tenía y le ponen, especulan, ¿no? Pero Claro. mire, viéndolo, exactamente la Biblia no dice nada, deja un vacío ahí, no dice que ha sido una enfermedad, que ha sido algo, no, él no señala. Pero entonces, como usted lo puede ver de esa manera, por decir que era por todo lo que él vivía, por todos los acontecimientos, ¿no? Yo también de repente podría decir sí, ¿no? Así como el Señor Jesús también hasta el final, en la última noche, él le dijo, Señor, si es necesario que pase de mí esta cosa, pero si no, que se haga tu voluntad al final, ¿no? Entonces, cosas que uno va entendiendo y creo que nos sirve, ¿no? La historia de Pablo, de todo lo que él vivió, de todo lo que él hizo, de todo lo que pasó, va a servirnos mucho para ir conociendo pues también las escrituras, porque a veces tenemos conceptos equivocados, pastor. Claro, tenemos conceptos equivocados porque no miramos el entorno, no miramos primero la parte histórica, el entorno y tampoco las personas que vivían ahí, ¿no? Lo que llamamos la parte antropológica, ¿ve? Y sacamos conjeturas de donde no tenemos ningún conocimiento previo. Lo que ahorita estamos tratando es un conocimiento previo, que ustedes tengan un conocimiento previo para que lleguen a profundizar como Pablo lo quería presentar o lo está presentando, ¿ve? De una manera que él mismo está siendo partícipe de lo que está hablando aquí en Romanos, no es que simplemente dice, mire, hagan tal cosa, pero yo nunca lo he hecho, o hagan tal otra cosa y a mí no me interesa hacerlo. No, él habla estas cosas porque él mismo lo ha vivido. Y una de las cosas es cuando vamos a llegar al punto cuando dice
Y si la carne me pide, es cuando él vivía en ese momento, no es que está viviendo en la carne cuando escribía. Por eso, cuando vemos el contexto histórico, antropológico y circunstancial, nosotros vamos a ver que lo que Pablo hablaba lo decía de una manera diferente a lo que muchos están sacando su conjetura. ¿Eh? Por eso que Ese, cuando nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, no podemos solamente leer la Biblia en una forma literal, sino que hay que usar muchas herramientas que nos van a ayudar a poder hacer una buena exégesis, ¿no? O una hermenéutica, como se dice, interpretar claro, correctamente, ¿no? claro, eso es cierto, ¿no? Lo primero es la hermenéutica, porque nosotros necesitamos tener una defensa de nuestra fe. ¿Eh? ¿Y cómo defendemos nuestra fe? A través del conocimiento de la palabra. Si no tenemos un conocimiento de la palabra, entonces estamos perdidos. Realmente Sí, estamos perdidos. Perdidos, perdidos. No perdidos en el mundo, pero sí perdidos en el conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros, vivir tranquilos. ¿Eh? Vivir en paz. Esa es la cosa. Por eso nosotros tenemos que mirar todas estas cosas y me detengo yo bastante en esto para que ustedes no se pierdan cuando empezamos a correr, porque ya ustedes mismos van a sacar su... Esa es la idea del curso, que ustedes saquen sus conclusiones, que ustedes vean la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que ustedes saquen sus conclusiones y puedan ver que realmente la vida en Dios es una vida totalmente fantástica. Es así. ¿Por qué? Porque ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros. ¿Eh? ¿Cuántas personas están muriendo en el mundo porque el pecado se enseñorea por ellos? Esa es la realidad. Y eso debemos llevarlo a la iglesia, eso debemos llevarlo a la gente que conozca eso. ¿Eh? Esa es la idea. Bueno, creo que ya, como dice la pastora, ya Llegó la estamos, noche. llegó la noche. Bueno, Buen pastor, término, pastora. Entonces, pastor, esta va a ser disculpe. nuestra clave para Aló, terminar el curso. pastor, disculpe. Yo Sí. creo que, digamos, Pablo nos da un ejemplo de que siendo perseguidor da un giro de 180 grados y para poder llevar el evangelio, ¿no? Desde que Jesús se le apareció y desde ahí viene a conocer a Jesús, ¿no? Y Claro, yo lo que creo que, pasa, digamos, el aguijón dicen de que él no dijo, porque yo tengo aguijón, si no me sanas, yo no voy a seguirte, ¿no? Y yo creo que él respetó con toda humildad la voluntad de Dios y eso dice el aguijón que la tenía es en la carne, según en el segundo Corintios nos dice eso, no, es que ¿no? eso ya, justo, hermano Evaristo, ya nosotros, de antes estábamos tratando, no sé si usted escuchó, quizás no estaba escuchando lo que hablábamos con la pastora Rosa Sí, sobre sí, el sí. aguijón, ¿no? Entonces, Pablo no habla que tenía una enfermedad constante, una enfermedad. Uno puede pasar una enfermedad, por ejemplo, a algunos le da un resfrío que los tumba hasta en la cama, ¿no? Pero Pablo, yo no creo, y según leyendo las escrituras y mirando todo el entorno, por eso le decía, histórico, antropológico y sobre todo también circunstancial de lo que se vivía ahí, no creo que Pablo se refería a eso. Pablo se refería a que él estaba siempre metiéndose en el trabajo del enemigo. Y el enemigo no se va a quedar tranquilo. ¿Eh? El enemigo nos va a hincar, por eso es aguijón, ¿no? Nos va a hincar, nos va a hacer saltar, nos va a poner sobre piedras calientes, porque no nos va a hacer fácil el trabajo. Y Pablo, en todo lo que usted ve, la historia de Pablo, Pablo era así, donde iba, se encontraba siempre gente que se metía en contra, y no solamente en contra, sino que quería lesionarlo, ¿no? ¿Ve? Entonces, esa es la situación. Nosotros, eh, por eso, mirando todo este entorno, vamos a mirar la palabra de Dios de una manera en que podamos sacar la mayor riqueza
que Dios quiere. Y no haya ningún sesgo, ni tampoco haya predisposiciones para no tener lo que Dios quiere que tengamos. ¿Eh? Amén. Esa es la idea, de que mirando todo, teniendo todas estas herramientas y teniendo todo este conocimiento, aunque no podemos llegar a un conocimiento tan grande, porque el curso sería, pues, un solo curso sería por lo menos 2 años, ¿no? Pero yo creo que sí podríamos avanzar bastante en poder ver la palabra de Dios de una manera más integral, porque también se le está enseñando los evangelios, se le está enseñando cristología, y yo creo que esas tres cosas, más la parte histórica que estamos hablando, y toda la otra parte, van a ayudarles a ustedes a tener una idea más clara. Yo hoy día estoy escuchando la clase de cristología, fantástico, cristología, ¿no? Y creo que está en el tema de profeta, ¿cierto? Sacerdote El y, rey. y rey, ¿ya ves? Ese punto nosotros debemos dominarlo bastante, ¿no? Para que podamos también ver la Biblia de una manera también en que Dios pone cosas muy interesantes cuando escribe, ¿no? Cuando el Espíritu Santo le da palabra a todos estos escritores para poder enseñarnos muchas cosas. ¿Eh? Es igual cuando nosotros vemos en la palabra Jesús y vemos Cristo. ¿Eh? ¿Por qué una parte dice Jesús y en otra dice Cristo? ¿Por qué no dice Jesús, 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 Jesús o dice Cristo, 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 Cristo? Hay una razón, ¿eh? Que tenemos que conocerla para saber la palabra a dónde está yendo. ¿Eh? Amén. Eso es lo que vamos a ir conociendo. Bueno, la pastora Rosa ya hasta que toca claxon, así que... No, Ya no está. estoy tocando clave. Ya, Ya, por ahí pastor, no, escuché un claxon, no la creo. de la de Cristología está también excelente, la enseñanza muy buena, de verdad. Y la del hermanito también, sino que recién le estamos agarrando como dice yo al menos, porque como no estaba, pero sí le estoy recién, Pero las clases ya están ya se les dio, sí, ¿no? Ya le mandaron a sí, ustedes el... sino que sábado y domingo yo no estoy full pues aquí en la iglesia, pastor, recién mañana a ver si mañana tengo que ir a hacer un viaje para allá, para Guará, no Ah, se va a tengo orar. tiempo. Pastor, Sí, en el viaje, pues, pero sí. pastora. Sí, ya voy Yes, viendo, ahí voy yo, claro. no, sino que voy con mis hijas porque tenemos allá un asunto que tratar y tengo que hacer una diligencia por allá. La herencia. Bueno, pastor, Sí. van a comer rico entonces. Qué Ah, bien. claro, pues de hecho. De Sí. La hecho, herencia, pastora, la herencia. Sí, me pasó. está bueno, está bueno. No, está bien. Sí, Sí. está bien. Sí. Va a estar Bueno, bueno pastora, la vamos, herencia. vamos a orar y Bueno, vamos a despedirnos. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por abrir tu tesoro, Señor, más grande que es tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces la gente busca tesoros fuera, Señor, y no sabe que ese tesoro lo tiene dentro, en su casa. Con solo abrir tu palabra, Señor, tiene todos los tesoros que pueda anhelar y todos los que pueda necesitar, Señor. Y gracias porque ese privilegio nos has dado a nosotros, Señor. Porque hemos sido privilegiados, Señor, al tener tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque por tu sangre, Señor, nosotros somos limpios, somos aptos, Señor, para estar en el reino. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor. Que hasta nuestros huesos, Señor, lleguen a tener todo lo que nosotros queremos de amor para ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Porque cuando hablamos de Jesús, tú estás ahí. Tú estás ahí. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consejero, nuestro maestro, aquel que nos instruye,
Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los estudiantes, Señor, de Ruach. Gracias porque tú has puesto, Señor, a bien que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor, y que nosotros también podamos ser fieles a tu palabra, Señor. Fieles, y no que nosotros nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino nos mantengamos firmes, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.